Silvia, ¿cómo vamos? Hola, Luzbeth, ¿cómo vas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo vamos? Yo espero que a nuestros, no sé, a las personas que les gusta escuchar las reflexiones que hacemos después de toda esta experiencia, Silvia, no habíamos grabado hacía un rato, y creo que el tema de hoy nos va a convocar y nos va a contar qué fue lo que pasó, cómo fue que sentimos esa experiencia. Primero, estar en confinamiento, luego que nos dicen pues que hay todo un cuidado respecto a un virus, ¿cierto? Algo desconocido también, y luego bastante tiempo confinados y luego salir. ¿Listo? Sí, ahora el desconfinamiento ha afectado a muchas de las personas porque uno piensa que el confinamiento, sí, efectivamente fue duro para muchos y todo el mundo esperaba el desconfinamiento. Ahora pues también ha afectado a muchos el regresar a su vida o a las actividades que estaban desarrollando, trabajo, familia, recreación. Muchos también han tenido algunos problemas de nuevamente retomar estas actividades y llegar al desconfinamiento de una forma adecuada. Sí, Silvia, hemos leído nosotras, hemos estado como revisando un poco como esa metáfora que hay sobre el síndrome de la cabaña, ¿cierto? Bueno, dice síndrome y nosotros cuando estamos conversando en el campo clínico, realmente no es un síndrome, no es un trastorno, se dice, digamos, ese nombre se utiliza más metafóricamente. Sí, es una metáfora de los síntomas que se sentían y hablando un poco de historia de qué es el síndrome de la cabaña, ¿sí? Entonces, el síndrome de la cabaña se utilizaba ese término a principios del siglo XX con los cazadores en Estados Unidos que tenían que estar por condiciones climáticas, estar encerrados, creo que unos 2 o 3 meses, sí, todo un invierno, sí, confinados en una cabaña para resguardarse del invierno. Correcto. Ahora, ese síndrome entonces, o esa metáfora de la cabaña, describía lo que esas personas sentían al interior de la cabaña y al mismo tiempo lo que sentían cuando se disponían a salir. Y era todos unos elementos que parece que, digamos, podría describir la experiencia que hemos estado sintiendo no solo nosotros acá en Colombia, sino en el mundo. La dificultad de estar confinados, ¿cierto? De pronto confinados solos, confinados con nuestra mascota, con nuestra familia, y adicionalmente, entonces, luego ya no hay que salir. Pero en ese confinamiento, Silvia, también estamos nosotros como resguardándonos de algo que uno no conocía mucho, ¿cierto? Como exactamente, o sea, hay como cosas que necesitamos cuidarnos. De allí que esa cabaña podría, hablando de la metáfora, podría hablar posiblemente de un refugio que resguarda, que cuida. ¿Sí? Que cuida la vida y que realmente todos estábamos en eso, ¿no? Estar en nuestra casa, estar en nuestra cabaña, como lo decimos acá, era estar cuidando nuestra vida y la vida de las personas que nos acompañaban o con los que estábamos en ese momento o solo nosotros, pero era estar cuidados y protegidos de ese virus que para nosotros era desconocido y que la misma sociedad nos obligaba a estar encerrados para tener esa protección de nosotros mismos y de los demás. Ahora bien, Silvia, muy bien, ahora, bueno, estamos haciendo un recorrido rápido de todo este tiempo que hemos vivido y luego ya podemos salir, ¿cierto? Podemos salir, entonces, ¿qué pasa con esa salida? Y hacemos este recorrido de una manera muy rápida porque a nosotros nos están, digamos que llamando por algunos elementos de consultoría porque el motivo y sí de la consulta de esas organizaciones es que los empleados no quieren regresar. ¿Cierto? No quieren regresar, así las condiciones laborales sean mucho mejor. Hay empresas
que durante la pandemia adquirieron nuevas oficinas, pusieron nuevas formas para nuevos sistemas, etcétera, mejorando las condiciones laborales, hablando ya en la parte laboral. Incluso tienen jornadas flexibles, ¿sí?, donde van 2 días a la oficina y 3 días se quedan en casa, como para hacer este regreso a la empresa de una forma mucho más agradable o mucho más flexible para muchos, porque muchos pues tienen que cuidar hijos, las rutinas cambiaron totalmente, las prioridades de las actividades, los roles cambiaron, o sea, hubo demasiados cambios durante esta pandemia. Entonces las empresas han flexibilizado, no todas, pero algunas sí, como digo, y las personas no quieren volver, no quieren volver. Esa es como la queja y las consultas que nos han hecho. Ok, la problemática actual. Ahora, si ustedes nos permiten, nos regresamos un poco. Cuando estábamos recién confinados, también surgieron cierta sintomatología. Y cuando decimos sintomatología, son como esos sentires, esas emociones, esas experiencias, esos pensamientos muy relacionados con procesos de ansiedad, ¿cierto? El hecho de estar encerrados, de estar allí en un lugar pequeño, de no poder salir. Bueno, teníamos nosotros que casi que encontrarle sentido al hecho de estar allí. Ahí hay unas experiencias de malestar. Bien, ahora vamos a salir y además entonces se incluyen otros elementos también tendientes a la ansiedad, como el temor a la salida, el temor y con ideas y con sentimientos y pensamientos acerca de qué me puede pasar cuando yo salga de esa, entre comillas, cabaña donde he estado refugiado. Casi, Silvia, cierto que hemos revisado que hay un malestar por haber estado adentro, confinado, y hay un malestar para salir, ¿cierto? Entonces tenemos allí la disyuntiva, salgo o no salgo, estar adentro o estar afuera, y pensando como en la protección de uno mismo, ¿sí? Sí, yo estaba también pensando, bueno, ¿y nosotros qué hacemos allí? Estamos haciendo una reflexión desde el trabajo que realizamos nosotras. Yo pensaría que esa metáfora de la cabaña la podemos seguir construyendo, y si uno mira desde el punto de vista o del enfoque que trabajamos nosotros, digamos sistémico, que se conoce así en psicología, lo que podríamos revisar, y nos metemos a ese modelo narrativo, cómo es que nosotros nos contamos, cómo contamos nuestra historia, ¿sí? Con una historia saturada de problemas, ahí sí es verdad, cuando estábamos en confinamiento. O sea, yo, Luz Carmen Mafiol, me cuento saturada de problemas, me cuento con quejas y molestias que son reales, mientras yo logro encontrarle sentido a este encierro, ¿cierto? Ahora, ¿cómo entonces también yo me cuento, saturada también de problemas, mi historia saturada de problemas, cuando voy a salir? ¿Listo? Cuando me dicen que puedo salir. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar, ahí sí es verdad, siguiendo esa línea teórica, una historia alterna? ¿Cómo me cuento de otra manera? Estas son como las reflexiones que nosotros intentamos poner aquí sobre la mesa para reflexionar con ustedes, porque efectivamente la experiencia nos ha cambiado, ¿cierto? Y en ese cambio podemos salir muy enriquecidos de alguna manera, ¿sí? En la forma en que yo me pueda contar de otra forma, encontrarle sentido ahora en perspectiva de cuál era el sentido de estar allí, como tú muy bien lo decías, Silvia, para cuidarnos, para cuidar al otro, como siguiendo algunas normas que nos sugerían los gobiernos con respecto a procesos de salud, ¿cierto? Y ahora entonces, ¿cómo hacer para salir también encontrarle ese sentido a esa vida fuera de la cabaña, estando sin esa sensación de ansiedad, ¿sí? De peligro que ya pasó, ¿sí?
y volver a retomar esas aspiraciones o esos sueños que teníamos, esas metas y objetivos, para retomar nuevamente las actividades que venimos haciendo o que vamos a hacer. Muy probablemente cambiaron los objetivos que teníamos antes de la pandemia y los que tenemos ahora, pero hay que encontrar ese sentido. Sí, y yo creo que el asunto va ahí. El asunto va en qué significado entonces puedo yo ir asignándole a esas nuevas experiencias para que yo de alguna forma, yo Luz Carmen Mafiol, ya fuera del confinamiento, le encuentre sentido a regresar, a encontrarme con los compañeros o incluso a yo salir y tener conexiones con lo que nosotros denominamos el mundo fuera de la cabaña, ¿cierto? Que se ha conocido. Acá hemos revisado y casi que, o sea, no hay nada, no hay recetas para hacer eso, ¿cierto? No hay recetas. Tú dices algo bellísimo y es que cómo le encuentro yo ese sentido, cuál es ese significado que yo le doy a esa experiencia de salir de la cabaña. La cabaña sigue siendo una metáfora, puede ser de un espacio, o la cabaña sigue siendo una metáfora de quién soy yo, ¿cierto? De quién soy yo. O sea, si yo me refugié dentro de mí, ahora también salir para esa interacción con el otro, donde yo le pueda encontrar sentido a mi vida, Silvia. ¿Qué opinas? Y retomar esas relaciones. Y como tú dices, la cabaña puede ser el sitio o puede ser uno mismo. Uno mismo puede ser la cabaña y el volver a abrirse a los demás, a volver a estar en contacto con otras personas. Eso es también parte de esa metáfora de la cabaña. Y hay una cosa acá, Silvia, que yo como para ir yo armando el propio cierre de este relato. Por ejemplo, yo digo, nosotros hemos cambiado. Yo sí siento que hemos cambiado. Por ejemplo, no sé, estamos de pronto tal vez un poco más serios. Hemos perdido algunos, de pronto, ciertos gustos por hacer cosas, ¿cierto? Y entonces retomar como esa nueva manera de volver a montar bicicleta, de reencontrarme con el otro. Algunos han perdido cierto gusto por algunos alimentos, por ejemplo, que era parte también del asunto, que no resulta metafórico, sino también muy físico. Sí. Ahora, yo pensaría volver a como vivía yo antes del confinamiento. Bueno, retomo cosas interesantes, pero no necesariamente la meta mía va a ser volver a lo que yo era antes, sino así como estoy, esto aquí y ahora como yo estoy. Entonces, ¿cuál es el sentido, cuál es el significado que yo quiero darle a mi vida en estos momentos? Sí, muy probablemente no vamos a hacer los mismos y creo que ya no vamos a hacer los mismos antes y después, pero sí con los objetivos bien claros, diferentes y que nos entusiasmen. Correcto. Bueno, muchas gracias. Estamos allí. Okay. Vamos a estar grabando estas reflexiones. Esperamos también contar con sus comentarios y estamos allí siempre pensándonos la vida. Gracias, Silvia. Gracias. Hasta luego. Chao. Silvia, ¿cómo vamos? Hola, Luzca, ¿cómo vas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo vamos? Yo espero que a nuestros, no sé, a las personas que les gusta escuchar las reflexiones que hacemos después de toda esta experiencia, Silvia, no habíamos grabado hacía un rato, y creo que el tema de hoy nos va a convocar y nos va a contar qué fue lo que pasó, cómo fue que sentimos esa experiencia. Primero, estar en confinamiento, luego que nos dicen pues, que hay todo un cuidado respecto a un virus, ¿cierto? Algo desconocido también, y luego bastante tiempo confinados y luego salir. Sí, ahora el desconfinamiento ha afectado a muchas de las personas porque uno piensa que el confinamiento, sí, efectivamente fue duro para muchos y todo el mundo esperaba el desconfinamiento. Ahora pues también ha afectado a muchos el regresar a su vida o a las actividades que estaban desarrollando, trabajo, familia, recreación. Muchos también han tenido algunos problemas de nuevamente retomar estas actividades y llegar al desconfinamiento de una forma adecuada. Sí, Silvia, hemos leído nosotros, hemos estado como revisando un poco
como esa metáfora que hay sobre el síndrome de la cabaña, ¿cierto? Bueno, dice síndrome y nosotros cuando estamos conversando en el campo clínico, realmente no es un síndrome, no es un trastorno. Se dice, digamos, ese nombre se utiliza más metafóricamente. Sí, es una metáfora de los síntomas que se sentían y hablando un poco de historia de qué es el síndrome de la cabaña. ¿Sí? Entonces, el síndrome de la cabaña se utilizaba ese término a principios del siglo XX con los cazadores en Estados Unidos que tenían que estar por condiciones climáticas, estar encerrados, creo que unos 2 o 3 meses, sí, todo un invierno, sí, confinados en una cabaña para resguardarse del invierno. Correcto. Ahora, ese síndrome entonces, o esa metáfora de la cabaña, describía lo que esas personas sentían al interior de la cabaña y al mismo tiempo lo que sentían cuando se disponían a salir. ¿Cierto? Y era todos unos elementos que parece que, digamos, podría describir la experiencia que hemos estado sintiendo no solo nosotros acá en Colombia, sino en el mundo. La dificultad de estar confinados, ¿cierto? De pronto confinados solos, confinados con nuestra mascota, con nuestra familia, y adicionalmente, entonces, luego ya no hay que salir. Pero en ese confinamiento, Silvia, también estamos nosotros como resguardándonos de algo que uno no conocía mucho, ¿cierto? Como exactamente, o sea, hay como cosas que necesitábamos cuidarnos. De allí que esa cabaña podría, hablando de la metáfora, podría hablar posiblemente de un refugio que resguarda, que cuida. ¿Sí? Que cuida la vida y que realmente todos estábamos en eso, ¿no? Estar en nuestra casa, estar en nuestra cabaña, como lo decimos acá, era estar cuidando nuestra vida y la vida de las personas que nos acompañaban o con los que estábamos en ese momento o solo nosotros, pero era estar cuidados y protegidos de ese virus que para nosotros era desconocido y que la misma sociedad nos obligaba a estar encerrados para tener esa protección de nosotros mismos y de los demás. Ahora bien, Silvia, muy bien, ahora, bueno, estamos haciendo un recorrido rápido de todo este tiempo que hemos vivido y luego ya podemos salir, ¿cierto? Podemos salir, entonces, ¿qué pasa con esa salida? Y hacemos este recorrido de una manera muy rápida porque a nosotros nos están, digamos que llamando por algunos elementos de consultoría porque el motivo ahí sí de la consulta de esas organizaciones es que los empleados no quieren regresar. ¿Cierto? No quieren regresar, así las condiciones laborales sean mucho mejor. Hay empresas que durante la pandemia adquirieron nuevas oficinas, pusieron nuevas formas para nuevos sistemas, etcétera, mejorando las condiciones laborales, hablando ya en la parte laboral. Incluso tienen jornadas flexibles, ¿sí? Donde van 2 días a la oficina y 3 días se quedan en casa como para hacer este regreso a la empresa de una forma mucho más agradable o mucho más flexible para muchos, porque muchos pues tienen que cuidar hijos, las rutinas cambiaron totalmente, las prioridades de las actividades, los roles cambiaron, o sea, hubo demasiados cambios durante esta pandemia. Entonces las empresas han flexibilizado, no todas, pero algunas sí, como digo, y las personas no quieren volver, no quieren volver. Esa es como la queja y las consultas que nos han hecho. Ok, la problemática actual. Ahora, si ustedes nos permiten, nos regresamos un poco. Cuando estábamos recién confinados, también surgieron cierta sintomatología. Y cuando decimos sintomatología, son como esos sentires, esas emociones, esas experiencias, esos pensamientos muy relacionados
con procesos de ansiedad, ¿cierto? El hecho de estar encerrados, de estar allí en un lugar pequeño, de no poder salir. Bueno, teníamos nosotros que casi que encontrarle sentido al hecho de estar allí. Ahí hay unas experiencias de malestar. Bien, ahora vamos a salir y además entonces se incluyen otros elementos también tendientes a la ansiedad, como el temor a la salida, el temor y con ideas y con sentimientos y pensamientos acerca de qué me puede pasar cuando yo salga de esa, entre comillas, cabaña donde he estado refugiado. Casi, Silvia, cierto que hemos revisado que hay un malestar por haber estado adentro, confinado, y hay un malestar para salir, ¿cierto? Entonces tenemos allí disyuntiva, salgo o no salgo, estar adentro o estar afuera, y pensando como en la protección de uno mismo, ¿sí? Sí, yo estaba también pensando, bueno, ¿y nosotros qué hacemos allí? Estamos haciendo una reflexión desde el trabajo que realizamos nosotras. Yo pensaría que esa metáfora de la cabaña la podemos seguir construyendo, y si uno mira desde el punto de vista o del enfoque que trabajamos nosotros, digamos sistémico, que se conoce así en psicología, lo que podríamos revisar, y nos metemos a ese modelo narrativo, cómo es que nosotros nos contamos, cómo contamos nuestra historia, ¿sí? Con una historia saturada de problemas, ahí sí es verdad, cuando estábamos en confinamiento. O sea, yo, Luz Carmen Mafiol, me cuento saturada de problemas, me cuento con quejas y molestias que son reales, mientras yo logro encontrarle sentido a este encierro, ¿cierto? Ahora, ¿cómo entonces también yo me cuento, saturada también de problemas, mi historia saturada de problemas, cuando voy a salir? ¿Listo? Cuando me dicen que puedo salir. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar, ahí sí es verdad, siguiendo esa línea teórica, una historia alterna? ¿Cómo me cuento de otra manera? Estas son como las reflexiones que nosotros intentamos poner aquí sobre la mesa para reflexionar con ustedes, porque efectivamente la experiencia nos ha cambiado, ¿cierto? Y en ese cambio podemos salir muy enriquecidos de alguna manera, ¿sí? En la forma en que yo me pueda contar de otra forma, encontrarle sentido ahora en perspectiva de cuál era el sentido de estar allí, como tú muy bien lo decías, Silvia, para cuidarnos, para cuidar al otro, como siguiendo algunas normas que nos sugerían los gobiernos con respecto a procesos de salud, ¿cierto? Y ahora entonces, ¿cómo hacer para salir también encontrarle ese sentido a esa vida fuera de la cabaña, estando sin esa sensación de ansiedad, ¿sí? De peligro que ya pasó, ¿sí? Y volver a retomar esas aspiraciones o esos sueños que teníamos, esas metas y objetivos, para retomar nuevamente las actividades que venimos haciendo o que vamos a hacer. Muy probablemente cambiaron los objetivos que teníamos antes de la pandemia y los que tenemos ahora, pero hay que encontrar ese sentido. Sí, y yo creo que el asunto va ahí. El asunto va en qué significado entonces puedo yo ir asignándole a esas nuevas experiencias para que yo de alguna forma, yo Luz Carmen Mafiol, ya fuera del confinamiento, le encuentre sentido a regresar, a encontrarme con los compañeros, o incluso a yo salir y tener conexiones con lo que nosotros denominamos el mundo fuera de la cabaña, ¿cierto? Que se ha conocido. Acá hemos revisado y casi que, o sea, no hay nada, no hay recetas para hacer eso, ¿cierto? No hay recetas. Tú dices algo bellísimo, y es que cómo le encuentro yo ese sentido, cuál es ese significado que yo le doy a esa experiencia de salir de la cabaña. La cabaña sigue siendo una metáfora, puede ser de un espacio, o la cabaña sigue siendo una metáfora de quién soy yo, ¿cierto? De quién soy yo. O sea, si yo me refugié dentro de mí,
ahora también salir para esa interacción con el otro, donde yo le pueda encontrar sentido a mi vida, Silvia. ¿Qué opinas? Y retomar esas relaciones. Y como tú dices, la cabaña puede ser el sitio o puede ser uno mismo. Uno mismo puede ser la cabaña y el volver a abrirse a los demás, a volver a estar en contacto con otras personas. Eso es también parte de esa metáfora de la cabaña. Y hay una cosa acá, Silvia, que yo como para ir yo armando el propio cierre de este relato. Por ejemplo, yo digo, nosotros hemos cambiado. Yo sí siento que hemos cambiado. Por ejemplo, no sé, estamos de pronto tal vez un poco más serios. Hemos perdido algunos, de pronto, ciertos gustos por hacer cosas, ¿cierto? Y entonces retomar como esa nueva manera de volver a montar bicicleta, de reencontrarme con el otro. Algunos han perdido cierto gusto por algunos alimentos, por ejemplo, que era parte también del asunto, que no resulta metafórico, sino también muy real, físico. ¿Sí? Ahora, yo pensaría volver a como vivía yo antes del confinamiento. Bueno, retomo cosas interesantes, pero no necesariamente la meta mía va a ser volver a lo que yo era antes, sino así como estoy, esto aquí y ahora como yo estoy. Entonces, ¿cuál es el sentido, cuál es el significado que yo quiero darle a mi vida en estos momentos? Sí, muy probablemente no vamos a ser los mismos, y creo que ya no vamos a ser los mismos antes y después, pero sí con unos objetivos bien claros, diferentes y que nos entusiasmen. Correcto. Bueno, muchas gracias. Estamos allí. Okay. Vamos a estar grabando estas reflexiones. Esperamos también contar con sus comentarios y estamos allí siempre pensándonos la vida. Gracias, Silvia. Gracias. Hasta luego. Chao.